¿ya? Esta reunión está siendo grabada. Que es el último capítulo del currículum. ¿Para qué sirve un mapa? Sirve para hacer varias cosas. Por ejemplo, localización. Es una correspondencia entre el modelo y la observación del robot en el ambiente. Se puede ubicar la posición del robot. Para hacer la localización de un robot, no. Pero para hacer localización también tenemos algunos otros métodos, como rastreo, triangulación, y algunas otras maneras de hacer localización. Pero todo esto sobre un mapa. Otra aplicación es la planeación de movimientos. Una vez que se ha localizado el robot y asignado la posición con localización, se puede calcular un conjunto de movimientos necesarios en el mapa para alcanzar dicho destino de manera cercana a la óptima. ¿Sí? Para hacer la planeación de la ruta también sirve el mapa. Otra aplicación para evitar obstáculos. Los obstáculos que son las restricciones fijas de movimiento dentro de un espacio de configuraciones en el mapa, para evitar los obstáculos. Para hacer la navegación de los robots, ¿qué es la navegación? Prácticamente es cómo se va a mover el robot, tomando en cuenta las tres condiciones anteriores, que era de localización, de planeación de ruta y de evitar obstáculos. Esa es la navegación, es la unión de las tres anteriores. Y también un mapa se puede utilizar para el uso humano, ¿sí? Siempre y cuando el robot vaya creando el mapa, pues tenga buenos sensores para que pueda entregar buena información. Si el robot es el que va creando el mapa para que el ser humano pueda utilizar este mapa en tareas de exploración cartográfica, en zonas potencialmente peligrosas, cuando el ser humano pues se le hace muy peligroso, pueden ser un lugar que tiene muchos gases tóxicos, ¿sí? O detonantes también. Entonces ahí puede entrar el robot para crear el mapa, para ir creando un mapa de toda su exploración. O para actividades en áreas de realidad virtual también se utiliza. Lo importante es que el robot posea sensores que tengan buena exactitud para que el mapa que está creando pues sea lo más aproximado a la realidad. Se persigue una verdadera autonomía del robot. ¿Para qué sirven los mapas? Para que el robot pueda tener autonomía, para que no sea teleoperado, sino que él solo pueda explorar el entorno, que puede ser prácticamente con un mapa, el entorno, estamos hablando de un entorno cerrado, ¿sí? De un entorno controlado. Y, y para que él vaya creando su navegación, ¿no? Su forma de explorar ese mapa. El problema es la adquisición de los datos del entorno debido a que el robot solo cuenta con sus sensores. Como les decía, a veces los sensores son limitados o tienen problemas en su trabajo y eso produce que el mapa pues no sea bien construido o que el robot no pueda navegar bien sobre ese mapa. Existen varios tipos de ambientes para los mapas, como son ambientes estructurados y no estructurados, así como les mencionaba antes, ambientes, entornos controlados y entornos abiertos, de esto se trata, ¿sí? Los ambientes estructurados son los entornos controlados, que pueden ser en interiores, oficinas o casas, y en los exteriores, bodegas o parques que están bien definidos. Y los entornos abiertos o entornos no estructurados también hay en interiores como almacenes con desorden, con muchos obstáculos que el robot necesita evadir, personas que están circulando dentro de ese interior que también el robot necesita censar constantemente para no chocar, ¿sí? O artículos que están desordenados. Y también hay los entornos abiertos exteriores, que son los bosques, las calles, ¿no es cierto? Y bueno, de los exteriores sí podemos hablar de una infinidad de lugares, donde el robot ahí sí no tiene ninguna limitación y tiene que buscar una forma de navegar el entorno también para no perderse, sobre todo para no perderse, ¿no? O ir creando un entorno de exploración
para no estar repitiendo el mismo camino a cada momento, si es que está explorando un entorno abierto, para que él pueda saber en dónde está, ¿sí? Saber en dónde está y también no se está repitiendo a cada rato la misma ruta, ¿sí? Porque es un robot de exploración, por ejemplo. Hay diferentes tipos de mapas. Los mapas geométricos, que representan el ambiente por medio de primitivas geométricas. Estos mapas se basan en el uso de sistemas de coordenadas. Con este sistema de coordenadas ellos pueden inferir distancias, pueden inferir ángulos de los obstáculos que están dentro de este mapa. Dentro de los tipos de mapas geométricos tenemos de descripción explícita del espacio libre. El espacio se discretiza en celdas que tienen una probabilidad de ocupación. También hay mapas de descripción explícita de objetos, no de espacios, sino de objetos, que son elementos geométricos dentro del espacio con una posición probabilística. ¿Ya? Y también hay mapas de terreno, que estos son los que tienen que ver ya con la altitud de los obstáculos también. Expone la altitud de los puntos observados, además de marcar oclusiones existentes. Entonces, esto ya tiene que ver con el eje Z también, no solamente con el eje XY, que determinan los anteriores. Tenemos los tipos de mapas globales, que se representan en el área total en la cual puede navegar el robot móvil, pudiendo ésta sufrir cambios que no sean detectados por el robot, sino hasta que la región alterada esté dentro del alcance de los sensores que realizan la percepción del ambiente, razón por la cual el mapa de entorno global no es tan preciso. Claro, tenemos los mapas globales y los mapas locales. Dentro de los mapas globales tenemos una visión extensa, completa de todo el entorno por donde el robot va a circular. Es el mapa global, es una visión completa de todo el entorno. Dice no es tan preciso, es porque debido a que estamos hablando de un mapa bastante amplio, grande en tamaño, ustedes saben que los sensores para este tipo de mapas pueden tener baja precisión, ¿no? Por ejemplo, el GPS no es que le da la precisión exacta a centímetros de distancia, sino siempre tiene más o menos 10 metros de error, más o menos 12 metros de error. Claro que cada vez la tecnología va aumentando más para que este error, va trabajando más para que este error vaya disminuyendo significativamente, porque yo recuerdo hace algunos años el GPS tenía error presentaba, ¿no? Un error de 20 metros, más o menos 20 metros. Y con el tiempo ya han ido bajando el error. Después me recuerdo perfectamente que decían en los GPS ya tienen error de más o menos 15 metros y ahora escucho que tienen de más o menos 10 metros. Bueno, presentan así los sensores dentro de lo que son los datasheets, dentro de lo que son las especificaciones técnicas de los sensores, presentan la exactitud que tiene el sensor y cada vez la tecnología pues nos ayuda a que esto sea más preciso. Sin embargo, el robot depende al 100% de la exactitud de sus sensores, ¿sí? De los odómetros, de los láser, de los GPS, depende completamente de sus sensores. Y si estos no tienen buena precisión, buena exactitud, va a dibujar o va a recorrer lugares erróneos, ¿no? O sea, sin cumplir la ruta que era la ruta objetivo. Y tenemos los mapas locales, son aquellos que representan la región próxima a la ubicación actual del robot. El ambiente puede presentar variaciones respecto al mapa de entorno local, pero a diferencia de los mapas globales, estas variaciones sí son detectadas por el robot, ya que están dentro del alcance de los sensores para posteriormente actualizar el mapa del entorno. Entonces, el local es una parte nomás del mapa global, es prácticamente justo el lugar donde está y
depende de los sensores que los ojos, de Sharps, de sensores de distancia, sí, pueden ser ultrasónicos, sensores que ya tienen mayor exactitud para ir definiendo bien la ruta que está cumpliendo el robot dentro del mapa local, que es una parte de lo que él determina en el mapa global, de lo que el robot está analizando dentro de un mapa más amplio. Dentro de los mapas locales, lo más complicado es ir rastreando la ruta y no regresarse por las mismas rutas, ¿sí? Teníamos la oportunidad de dirigir una tesis que la primera parte de la tesis concursó en Rumanía. Era un robot laberinto con inteligencia artificial. Entonces, la primera parte de esta tesis fue implementada por el señor Aguilar, y el señor Sandoval, Héctor Sandoval y Jonathan Aguilar. Ellos ganaron en Rumanía el primer puesto con la categoría robot móvil laberinto. Entonces, la tesis consistía en que, la primera parte de la tesis consistía en colocar la inteligencia al robot para que el robot pueda decidir qué camino correcto tomar, ¿sí? Entonces, pero la segunda parte de la tesis era la construcción del mapa, ¿ya? Obviamente la segunda parte de la tesis no estaba implementada en el robot porque la construcción del mapa hacía que el robot se torne súper lento, ¿sí? O sea, construir un mapa no es nada sencillo, ¿sí? Ir rastreando los nodos para ir creando el mapa es bien complicado. Y sobre todo hace que el robot se haga lento, ¿sí? Entonces, el momento que el robot se hace lentito, no puede ya competir en este tipo de categorías. Entonces, solo dejamos la implementación de la primera parte, que era colocarle redes neuronales para que el robot en el primer intento vaya guardando la ruta, ¿sí? Vaya explorando, en otras palabras, vaya explorando el laberinto. Entonces, en el primer intento se le coloca velocidad baja al robot y el robot va explorando la ruta, creando un grafo que ya conocemos que es un grafo, ¿no es cierto? ¿Sí conocen que es un grafo o no saben que es un grafo? Díganme. Les pregunté, ¿saben qué es un grafo? Ya no recuerdo. No. Ya. Un grafo es un árbol que nos ayuda a tomar decisiones con varios caminos. Entonces sale desde un nodo padre y va realizando una divergencia. ¿Sí? Va haciendo ramas, va creando ramas. Entonces, el primer nodo padre saca varios hijos con varias ramas. Y luego esos nodos hijos se transforman en nodos padres para ir sacando más ramas, o sea, ir dividiéndose, haciendo más divergencias. Y así formando un arbolito. Eso es un grafo, ¿ya? Ahora, hay grafos, árboles de decisión que nos ayudan en este arbolito, a través de la distancia que hay entre un nodo y el otro nodo, definir la distancia más corta, ¿ya? Entonces, la tesis que hacía, ir navegando, colocando nodo en cada curva, en cada decisión que tomaba de curvar, ¿no? Porque llega una esquina y el robot tiene que curvar para ir siguiendo el laberinto, ¿sí? Entonces, se le coloca que sigue el laberinto siguiendo la pared derecha o la pared izquierda. Es decir, decidiendo en ese momento, la programación tiene que ayudarle a uno a decidir si el robot va por el lado derecho o por el lado izquierdo. Bueno, ahí con simple inspección antes de empezar el intento en la competencia, con inspección visual uno determina que si tiene que ir por la derecha o por la izquierda, ¿ya? Siguiendo la pared derecha o izquierda. Entonces, una vez que ya se decide, el robot empieza a navegar en el laberinto y va guardando los nodos, creando un grafo, básicamente creando un grafo, ¿sí? Entonces, una vez que ya tiene un nodo, sale de cada esquina, ¿no? Mientras más, por ejemplo, parte de aquí, va siguiendo la pared derecha, ¿ya?
Entonces aquí crea ya, este es el nodo padre, luego llega hasta acá, guarda el tiempo que se demoró desde este punto a este punto, ¿sí? Y aquí como tiene que hacer una línea perpendicular de 90 grados, ¿no es cierto? Tiene que girar 90 grados, entonces aquí ya guardó un nodo hijo, ¿ya? De este nodo hijo va guardando igual otro nodo hijo acá y así va navegando, va creando los nodos hijos, ¿sí? Hasta que pueda, bueno, en este caso, ir por la derecha, le toca ir por todito este lado así y llegar acá. Ir por la izquierda, vendría desde aquí, partiendo acá, así, y ya llegaría al punto. Entonces, eso les digo, por simple inspección, necesita, nosotros le damos por dónde debe ir. Claro que este laberinto es muy sencillo, ¿no? Por simple inspección le decimos si va siguiendo la pared derecha o va siguiendo la pared izquierda, ¿ya? Va guardándole el árbol de decisión y va definiendo las distancias entre los nodos. Entonces, ya es para el primer intento, pues imagínense, va recorriendo todito el laberinto, por poco ya creando todo su recorrido. Para el segundo intento, él ya toma la decisión de por dónde ir, ¿sí? Porque, bueno, este laberinto está muy sencillo, pero puede tomar decisiones de bifurcaciones, de si ir a la derecha o ir a la izquierda, y luego en el segundo intento ya saber cuál es el camino más corto, ¿sí? Entonces, y con red neuronal va guardando también la información y va aprendiendo en dónde tomar decisión, si ir a la derecha o ir a la izquierda, ¿ya? Tomando las decisiones. Entonces, bueno, esa fue la primera parte de la tesis que logró que la pareja que les menciono, el señor Aguilera y el señor Sandoval, puedan obtener el primer puesto en Rumanía en la categoría Robot Laberinto, ¿ya? Y la segunda parte de la tesis constituía, en cambio, en ir creando el mapa, ¿sí? Y esa parte fue lo más difícil de todo, ¿no? Crear el mapa, porque a partir de los nodos tenía que en MATLAB ir construyendo este mapa, ¿sí? A través de la navegación y la exploración. Y lo más difícil de todo es que el robot pueda definir que ya pasó por esa línea, ¿sí? Es decir, pasa por aquí, viene por acá, se da la vuelta, ¿qué tal si de aquí quiere regresarse? Tiene que saber que está regresándose para que el mapa sea bien construido, ¿no? Y no vaya a estar alterado y piense que aquí, por ejemplo, regresa y aquí hay otra doble pared. Entonces, lo más complicado es cuando el robot ya tiene que construir el mapa con una alta precisión, debido a que tiene que ir guardando información dentro de la navegación para no retornarse por el mismo camino, no retornar por el mismo camino y, y crear un mapa que no es real, ¿sí? Por ejemplo, aquí una doble pared, si es que está regresándose, qué sé yo. Entonces, lo más difícil fue la creación del mapa. Claro que hay varias técnicas para las creaciones de mapas, ¿no? Pero eso fue lo más complicado. Entonces, la creación del mapa sí es algo muy, le torna al robot muy, muy lento, ¿sí? Porque tiene que ir guardando información, la información se puede hacer redundante y pues entonces el robot hasta puede crear obstáculos que son falsos, ¿no? Crear falsos obstáculos dentro de la navegación debido a la complejidad, ¿ya? Pero como les digo, con la primera parte de la tesis, le permite en el primer intento ir explorando todo el laberinto y con el segundo intento ya tomar la decisión de cuál es el camino más corto y obviamente aumentar la velocidad y definir si explora por la derecha o por la izquierda y finalmente en el segundo intento ya definir mayor velocidad para que el robot pueda ganar la competencia, ¿no? Entonces en el primer intento realiza exploración y en el segundo intento siempre dan dos o tres intentos. En el segundo intento, como ya sabe el robot por dónde debe ir, entonces ya toma la ruta y llega rápidamente al objetivo, ¿sí? Tenemos mapas topológicos, representan al espacio como un conjunto de grafos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los topológicos, se utilizan los grafos. ¿Qué eran los grafos? Estos son grafos. Estos grafos no están hechos en árbol de decisiones, sino simplemente en nodos, padres e hijos, ¿sí?
pasan de un nodo padre a un nodo hijo y así. Por ejemplo, este es el nodo padre y este es el nodo hijo de él. Este es otro nodo hijo de este nodo padre. Este es otro nodo hijo de este nodo padre. ¿Sí? Y a la vez este se transforma en nodo padre para el siguiente y así. Claro que este grafo no está hecho tipo árbol, sino hecho tipo esquinas, ¿no? Está hecho cuadrangularmente, formando polígonos, ¿ya? Pero básicamente el mapa que le dice que de aquí tiene una bifurcación, puede definir este camino, puede ir a este camino, puede regresar, qué sé yo. Y le va dando la simbología que le determina que aquí podría haber otra bifurcación o aquí ya es el final de este camino, qué sé yo, ¿sí? Y entonces cada nodo le va abriendo una rama aquí, una rama de exploración y entre nodo y nodo pues debe haber un costo de ruta, ¿sí? Este costo de ruta puede ser el tiempo que me demoro en pasar de un nodo a otro, o si no, la longitud o distancia que hay entre el nodo padre y el nodo hijo, ¿sí? O también puede haber la comunicación entre nodos hijos también, ¿sí? Puede ser que este sea nodo padre, y estos dos son nodos hijos, ¿sí? Que ya llegan al fin del camino, que no abren más ramas. Estos, en cambio, sí pueden abrir más ramas, los nodos padre, ¿sí? Entonces, lo que interesa es que el mapa topológico le ayude al robot a definir las bifurcaciones de los nodos, llegar o llegar al fin del camino, o dejar abierta la posibilidad de una bifurcación. Y sobre todo, ir midiendo el mapa. ¿Qué es medir el mapa? Es medir, puede ser en tiempo o en distancia, la navegación, para luego, posteriormente, si es que se necesita, por ejemplo, maximizar una ruta, entonces medir cuál es la ruta más larga, ¿no es cierto?, de mayor tiempo o mayor distancia para ir por esa ruta, ¿sí? Porque no siempre decimos queremos ir por la ruta más corta, pero no sabemos en realidad la aplicación, no puede ser que la aplicación necesite ir por la ruta más larga, en cambio, ¿sí? O la ruta que más demora también podría ser, ¿ya? Nunca sabemos, no podemos generalizar en otras palabras, ¿ya? Estos mapas constituyen grafos cíclicos formados por nodos y arcos, en donde los nodos representan los lugares más relevantes o sus metas, mientras que los arcos son los pasajes entre nodos. A diferencia de los mapas anteriores, estos mapas representan las partes libres por donde pudiese circular el robot móvil. No se pueden obtener distancias precisas, como les decía, la precisión depende de los sensores, en este caso podría ser de los encoders incrementales, que son los que van a permitir saber qué distancia recorrió el robot, pero si el robot no tiene este tipo de encoders, entonces va a necesitar de otros sensores que a lo mejor puedan ser poco precisos, ¿no? Porque los encoders sí tienen alta precisión, pero puede darse el caso que estemos utilizando sensores de baja precisión, entonces no se pueden medir distancias precisas, sino solamente una aproximación a ellas, dice, debido a que estos mapas representan la conectividad entre dos puntos, facilitan posteriormente la planificación y generación de trayectorias. Entonces, una vez que ya el mapa topológico está definido por nodos, es más fácil el siguiente paso, que es la generación de la trayectoria y la planificación también, ¿sí? Para finalmente ya es la cumbre del robot móvil, es la planificación ya de la tarea, ¿sí? O la generación de la tarea, que es ya cumplir con la trayectoria, llevando objetos o, qué sé yo, dejando un objeto por otro objeto, qué sé yo, ¿sí? O un proceso de almacenaje, definir que el robot sepa en dónde dejar el objeto de acuerdo a su tamaño, a su peso, qué sé yo, ¿sí? Esa ya es la definición de la tarea. Entonces aquí se va por pasos, ¿no? En el robot móvil primero se analiza la cinemática para que el robot pueda saber las posiciones articulares, luego se define, bueno, cinemáticas directas, cinemáticas inversas, luego se definen dinámicas, ¿no es cierto? Después de las cinemáticas va la matriz jacobiana, luego de definir la matriz jacobiana va la definición de la dinámica del robot, ¿sí? Es decir, ya calcular qué fuerzas puede ejercer el robot o qué carga útil puede llevar el robot, o definir también eso con cinemática directa o con cinemática inversa, definir
de acuerdo a lo que necesita el robot cargar, la fuerza, la potencia, los pares motrices, en otras palabras, de los motores, ¿no es cierto? Y luego de definir ya la dinámica, ahora sí se va a la planeación de ruta. La planeación de ruta está formada por localización del robot, generación del mapa, del entorno, la planificación y la generación de la trayectoria va después, ¿sí? Por dónde debe ir. En este apartado lo que se hace es la decisión de la trayectoria, o sea, por dónde va, si es que hay varios caminos, por dónde debo ir, ¿sí? Y finalmente, la última parte ya del robot móvil es la definición de la tarea, es decir, que el robot tenga un poquito más de inteligencia, ¿no? Para realizar ya la tarea. Es decir, por ejemplo, sepa dónde es el lugar óptimo que debe dejar ese objeto que es muy pesado. No lo vas a dejar al objeto más pesado, por ejemplo, en la parte superior de una estantería, por ejemplo. ¿Sí? Eso ya es parte de un conjunto de decisiones que el robot debe tomar. Dentro de esas decisiones está que tenga inteligencia, porque si no tiene inteligencia artificial, el robot no va a poder tomar decisiones acertadas, ¿no? Va a colocar una caja muy pesada en la parte de arriba de la estantería y una caja muy liviana por abajo. Y entonces puede eso provocar algún desastre de la estantería, ¿no? Puede echarse a perder, lo que sea, ¿ya? Entonces, solo en esa pequeña decisión, el robot ya debe tener inteligencia artificial para tomar buenas decisiones. Y eso es parte de la generación de la tarea o el cumplimiento de la tarea, que es la última fase del robot móvil. Perdón, denme un segundito, por favor. Ok, me cogió la tos, disculpen. Ya. Entonces, este mapa topológico nos ayuda a ya definir los procesos subsiguientes, que son la planificación de la trayectoria, y a través de un conjunto de grafos, ¿sí? ¿Qué son los grafos? Simplemente árboles que están compuestos de nodos padre y nodos hijo, de divergencias, en este caso la apertura de ramas, ¿no es cierto? Esa es una divergencia, apertura de ramas, para que el robot deba tomar una decisión por el camino correcto que debe seguir, que es que encuentra bifurcaciones. Otro tipo de mapa es tipo rejilla. Estos mapas particionan el espacio en un mallado regular de celdas. La ocupación o no de cada celda por un objeto se estima continuamente desde las observaciones sensoriales. Cada celda puede o no estar ocupada, a eso se refiere. Y entonces el robot necesita saber si la celda está ocupada para pasarse a otra celda o generar ya la trayectoria por celdas que estén desocupadas. Este es el método más complejo dentro de la creación de mapas. El mapeo mediante celdas facilita la fusión sensorial, es decir, la utilización de varios sensores de distinta naturaleza, como sonares, sensores láser. Aquí vienen todos los que son de distancia, ¿no? Los Sharp, láser, los infrarrojos, que son los Sharp, sonares, odómetros, etc. Para emplear este método de mapeo se necesita conocer la posición real del robot dentro del entorno. Sí, siempre se necesita conocer en dónde está el robot dentro de
del mapa, porque todo el mapa está hecho de rejillas, de celdas. Para emplear este método de mapeo se necesita conocer la posición real del robot dentro del entorno, obteniendo así un error menor que el tamaño de la celda. ¿Ya? Bueno, este gráfico que vemos aquí es un pequeñito ejemplo de un mapa de celdas, de rejillas. En realidad, mientras más divisiones hay en el mapa, pues más complejo se vuelve la navegación dentro de este entorno lleno de celdas. Y se necesita conocer si la celda está desocupada para que el robot pueda generar una trayectoria dentro de las celdas. ¿Ya? Como les digo, el mapa de rejillas es el más complicado. El mapa topológico siempre es el más fácil de crear. Claro, todo depende de los sensores aquí. Les cuento que los sensores aquí son los que van a determinar el éxito del robot o el fracaso del robot. ¿Sí? Si no tiene buenos sensores, el robot pues no va a alcanzar el objetivo que se necesita. ¿Ya? Aquí vemos un carrito, ¿no es cierto?, que es muy parecido al carro del Google, que lo que hace es ir creando los mapas en el Google, ¿no es cierto? Consiste en prácticamente un automóvil que va pasando por diferentes calles, va entregando la información de su posición y va explorando para que el sistema digital pueda crear los mapas y subirlos al satélite. Entonces, tiene una serie de sensores donde el GPS pues es el sensor estrella de todo, la estrella del show, como les sé decir yo, sí, pero obviamente también tiene sensores, tiene lidars, tiene odómetros, ¿sí? Y básicamente necesita tener sensores muy exactos para definir la distancia exacta que ha recorrido desde un nodo a otro, ¿sí? Es decir, desde una esquina a otra esquina, o cómo va girando, cómo va navegando, explorando el entorno. Sí, porque él es el que va siguiendo, él va subiendo las distancias al mapa, ¿sí? Bueno, ya después de generar el mapa, pues después ya tenemos la dinámica del mapa, que es lo que ustedes ya conocen, ¿no? El Google lo que hace, el Google Maps, lo que hace es cuando ya tienen los mapas subidos en su base de datos, ¿no es cierto? O usted descarga, más bien dicho, los mapas de la base de datos del Google. Después ya viene la dinámica de todo la navegación, que consiste en que la gente también contribuya con información en el mapa, para que se determine si hay mucho tráfico, si hay poco tráfico, si hubo un accidente, si la calle está cerrada, si hay trabajos en la vía, ¿no es cierto? Y así la gente contribuya con información que permita al mapa permitir dar información a otras personas también, ¿sí? Para que tomen otra bifurcación antes del accidente, por ejemplo, ¿sí? Y puedan descongestionar las vías. Entonces, los mapas tienen diferentes aplicaciones dentro de nuestra vida para hacernos la vida más fácil, más cómoda, ¿no es cierto? Les comento que yo asistí a un congreso de ciudades inteligentes, ¿sí? Y en España hay una ciudad que se llama @21, que es ciudad inteligente. Entonces, ¿en qué consiste esta ciudad? En la comunicación de todo el mundo. Ahí el internet es gratis para todo el mundo. Ahí usted encuentra un router en un poste y el router le está entregando internet gratis. Entonces usted sale de su casa y tiene internet gratis por toda la ciudad, ¿ya? Y yo creo que esa es la base del éxito que tiene la inteligencia o la ciudad inteligente, ¿ya? Porque al momento que le dan internet gratuito, con la única responsabilidad de que el usuario maneje bien el internet, ¿no? En el sentido de que entregue también información valiosa a la comunicación de la ciudad. Por ejemplo, si el tren pasó por cierto punto que la persona vio en ese momento, de un clic diciendo el tren número tal pasó justo en este momento, ¿no? Al momento que lo está viendo.
y da un clic ahí. Entonces, información se sube dentro del mapa de localización de trenes y se actualiza la información. Entonces, la gente ahí sabe perfectamente cuándo el tren llega al punto de destino y con una precisión altísima de segundos, ¿sí? Porque la gente contribuye con información verídica, veraz, para que el sistema se actualice de una forma correcta. Y entonces los sistemas de trenes ahí son, pero exactos, ¿sí? No es como aquí que sabemos o no sabemos si el bus pasó o no pasó, cuánto me faltará esperar en la parada de buses, ¿no es cierto? Allá se sabe con exactitud cuándo el tren va a pasar. La ciudad inteligente tiene muchísimas aplicaciones en sistemas de control de basura también. O sea, los contenedores de basura tienen sensores que están midiendo cantidad de basura, el nivel de oxígeno, el nivel de tóxicos que hay, etcétera, porque puede haber poquita basura, pero contaminante que hace que el olor pues sea ya, no se pueda ya pasar por ahí, transitar por ahí, y entonces lo que hacen es, estos contenedores inteligentes ya envían la señal al sistema para que la basura sea retirada en el momento adecuado, ¿sí? Entonces no hace falta que el contenedor esté completamente llenísimo, como nos sucede a nosotros, ¿no es cierto? Para que el recolector vaya y vacíe el contenedor, ¿ya? Entonces, miren, estas pequeñas aplicaciones que parecen tan sencillas ayudan a que la ciudad sea ciudad inteligente, ¿ya? El sistema de semaforización también tiene inteligencia artificial, tiene para cuando tiene visión artificial por todo lado, sí, mira el número de carros que hay en las calles principales y secundarias y un poquito disminuye o aumenta los colores en los semáforos para ayudar a la circulación, para que ya el tránsito se libere de la congestión, ¿sí? Y tiene un montón, tiene robots que pintan, robots pintores de calles, es decir, estos robots van haciendo la señalización en las calles en una velocidad impresionante y con una exactitud bárbara que las personas ahí nos quedamos cortos. Entonces, tienen robots que limpian los vidrios, ¿sí? Se adhieren a los vidrios y van limpiando. Utilizan muchos estos robots para los edificios que son de bastantes pisos, sin tener la posibilidad de que la persona pueda sufrir algún peligro, ¿no? Si es que se cae de un 20, qué sé yo, un piso número 18, piso número 20, 30, una persona pues corre mucho peligro ahí, ¿sí? Entonces envían solamente los robots limpiavidrios, van adheriéndose con ventosas y van limpiando los vidrios. Y así, les comento que tiene muchísimas aplicaciones de ciudad para hacer la ciudad más inteligente y es catalogada una de las mejores ciudades en tecnología, ¿no? Y como les digo, ¿en qué se basa el éxito? En que todo el mundo tiene internet gratis y puede aportar de forma significativa a la actualización, no solo de mapas, sino actualización de toda la tecnología. Claro que siempre puede haber por ahí un loco que esté ingresando información errónea, ¿no es cierto? En la viña del Señor, todos, hay un montón de gente que es sana y cuerda y otra que es loca, entonces, pero igual los sistemas también tienen analizadores a base de machine learning para determinar si el dato puede o no puede ser correcto, ¿ya? Y bueno, esta es una minería de datos que les cuento bastante considerable en el Internet, pero lo que hace es generar buena información para que el usuario siempre pueda tener comodidad en el entorno, ¿sí? Y, y estos robots exploradores de mapas ayudan ayudan a obtener esta información relevante como qué vía está más transitada, qué vía está menos congestionada, si hubo un accidente, etcétera, etcétera. Es decir, hay vías que son una sola vía, ¿no es cierto? Hay calles que son una sola vía
Entonces, estos robots exploradores permiten definir la dirección de la vía e ir subiendo toda la información de su exploración a los mapas que utilizamos diariamente en el Waze, en el Google Maps, etcétera. ¿Sí? Y como les decía, estos robots necesitan de una navegación bastante compleja para no repetir, redundar información dentro de la base de datos, que es lo más, digamos, el problema que se tiene en mapas es la información redundante, ¿no? Que hace que las bases de datos crezcan enormemente con la misma información. Entonces utilizan mucho espacio en memoria que no es muy útil. Entonces, eso es lo más complicado de los robots exploradores, que puedan no perderse a través de su localización y puedan guardar esta información de la navegación de los mapas que no sea redundante. ¿Ya? Y como les mencionaba también en una clase anterior, el robot cuando tiene que moverse en un entorno estructurado, es decir, un entorno cerrado, controlado, se le va a hacer muy sencillo, ¿no? Poder cumplir la tarea dentro de un entorno cerrado. Pero otra cosa y es cuando el robot tiene que salir a explorar un entorno abierto, un entorno no estructurado, no controlado. Ahí es cuando el robot necesita o depende específicamente de todos sus sensores que tenga. Si se le coloca más sensores, más posibilidades tiene de cumplir su tarea, ¿ya? Porque va a depender específicamente de sus sensores. Y para cumplir la tarea que debe realizar, pues necesita un sistema de navegación bien avanzado para que primero no se pierda y segundo pueda saber de dónde partió y a dónde va a llegar y qué ruta tomar, ¿sí? Y para solventar estos problemas se tiene una infinidad de técnicas que últimamente están sacando los investigadores, ¿no? Las personas que están estudiando los doctorados, ¿sí? Hay algoritmos algoritmos bioinspirados que ayudan a la robótica móvil a cumplir sus objetivos, las tareas. Son algoritmos bioinspirados en animales, ¿sí? En la inteligencia primitiva de los animales, porque los animales solamente tienen un nivel de inteligencia primitiva básica. Sin embargo, les permite no perderse, ¿sí? Les permite guiarse. ¿Ustedes sabían que los animales tienen información del magnetismo de la Tierra? No. Los animales tienen, algunos, bueno, no todos, no. Algunos animales tienen información del magnetismo de la Tierra, es decir, ellos saben dónde está el norte, dónde está el sur. Por ejemplo, las águilas, muchas especies de aves en su pico tienen parecido a un imán. O sea, no es parecido a un imán físico, ¿no? Sino que es en funcionalidad parecido a un imán, donde ellas saben a dónde queda el norte, a dónde queda el sur, ¿sí? Y es súper interesante este tema también, sí me gustaría que ustedes lean sobre este tema, el magnetismo que tienen los animales, que les ayuda a hacer localización, ¿sí? Ellos no se pierden. ¿Por qué una ave, un águila, por ejemplo, no se pierde? Porque ella tiene información del magnetismo de la Tierra en su pico, ¿ya? Y así algunos animales tienen la información del magnetismo, no solamente las aves. Y ellos saben por dónde ir, qué ruta tomar, y por eso no se pierden. Por eso hay las palomas mensajeras también, ¿sí? Y hay algunos animales que aparte de tener este magnetismo de la Tierra, o sea que saben información del magnetismo de la Tierra, pueden adquirir esta información a través de diferentes formas. Sería interesante que hagan una consulta sobre el magnetismo que tienen los animales, ¿sí? Y hay otros animales que aparte de tener este magnetismo, perdón, también tienen otros, digamos, los sensores naturales, ¿no? Que le permiten comunicarse entre ellos y así no perderse, comunicarse para saber si necesitan salir a buscar comida y comunicarse para ver si
si ya, o sea, para regresar por el camino, ¿no? Para regresar al hogar, no perderse, salir, navegar, buscar lo que necesitan y regresar al punto de partida. Como son algoritmos bien inspirados en las luciérnagas, que ellas utilizan su luz para, y una frecuencia lumínica para determinar o para comunicarse entre ellas, como es el caso de los murciélagos también, que utilizan en cambio ultrasonido para comunicarse entre ellos. Claro, hacen sonidos a diferente frecuencia y ellos ya saben de qué se trata el tema que están conversando. Y también para definir las órdenes dentro del conjunto de animales y definir quién es el que sale a buscar lo que necesitan y luego se comunican para que retornen al punto, ¿sí? A través de la variación de frecuencias de señales sónicas. Prácticamente tienen un sensor ultrasónico los murciélagos. Y así hay una infinidad por ejemplo, las hormigas también, ellas van segregando una hormona sobre el camino que van ellas navegando para no perderse y para que otras hormigas también sigan su camino, ¿no? O sea, sigan atrás de la hormiga exploradora principal, ¿ya? Y básicamente hay un montón de algoritmos bioinspirados en los animales donde usted dirá, pero la hormiga no tiene nada de inteligencia, ¿no es cierto? Y sin embargo, ellas forman colmenas y son autosustentables, ¿ya? Las abejas también tienen inteligencia primitiva, donde crean colmenas, cuidan a la reina, salen a buscar la miel, etcétera, etcétera. Y no se pierden, regresan a su colmena, ¿sí? También las abejas trabajan en conjunto para el ataque, el ataque a una avispa, por ejemplo. Trabajan en conjunto para el ataque de una avispa o para realizar alguna tarea, trabajan en conjunto, ¿no? Es la inteligencia colaborativa, se le llama eso. Y también hay otro algoritmo bien inspirado en los lobos, Es el algoritmo del lobo gris, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Consiste en que dentro de la manada de lobos hay uno que es el cazador y los otros que solamente son los que acechan a la presa. Entonces, ellos se ponen en posiciones, ellos conversan entre ellos, ¿no? Parece mentira, pero conversan entre ellos para tomar una posición específica y rodear la presa. Pero los que rodean nunca atacan, sino que siempre esperan al lobo principal, digámoslo así, al lobo alfa, que es el que ataca a la presa. Pero ellos saben en qué posición colocarse el uno con el otro para acechar la presa, ¿sí? Para que la presa no huya. Denme un segundito, por favor. Bueno, y entonces hay un sinnúmero de algoritmos bioinspirados que el robot móvil puede tomar las características de estos algoritmos para generar sistemas de navegación robusta para la localización, el mapeo y sobre todo para no perderse, ¿no? En el entorno abierto. Y como les digo, dependen, en los entornos abiertos, dependen al 100% de los sensores. Pero los sensores tienen limitaciones. ¿Qué tipos de limitaciones tienen? Por ejemplo, los sensores de distancia tienen percepción limitada, ¿sí? No pueden tener un rango amplio de medida, ¿no es cierto? Bueno, depende del sensor, pero la gran mayoría de sensores de distancia tienen un límite en el rango de medida. El robot debe desplazarse para registrar áreas desconocidas, ¿sí? Y porque no sabe qué le espera. Puede ser un terreno demasiado irregular donde el robot no va a poder transitar debido a sus ruedas, a su sistema de locomoción, ¿ya? Porque no sabe qué le espera, no sabe qué
qué tipo de terreno va a transitar, también es una limitación. Por ejemplo, sensores encoder, por ejemplo, que donde pueden ser de una exactitud bárbara, tremenda, ¿sí? Alto grado de exactitud, pero si el piso es muy liso y la llanta derrapa mucho, ahí va a tener mala precisión la medida, la distancia tomada por el sensor, ¿sí? Entonces, en la simulación funciona perfectísimo, todo lindo, y en la vida real ya no funciona. Entonces, en la vida real ya no funciona y es porque el robot pues va a salir a buscar un entorno bien complejo, ¿sí? Que no, incierto, básicamente incierto, que no sabe qué tipo de terreno va a transitar. La posición del robot ofrece la posición de observación. Entonces, aquí también se necesita de sensores que sean más precisos, sin embargo, también la limitación de la exactitud aquí puede jugar en contra, ¿no es cierto?, del robot. Los sensores están sujetos a ruido también, ruido de vibraciones, ruido de electromagnético, etcétera, etcétera. Sí, los sonares están, por ejemplo, los sensores sonar están básicamente trabajando sobre el ambiente, un ambiente ruidoso, ya no son muy, muy exactos. El error odométrico es acumulativo. Este también es un problema bastante grande en los robots. Cuando están utilizando odómetro, eh, medir distancias con el odómetro genera un pequeño error, pero el odómetro va guardando errores mientras el robot se va moviendo y este error se va acumulando cada vez más y al finalizar la trayectoria se va a dar cuenta que la distancia no era nada parecida a la distancia real. Yo creo que este es el problema más grande dentro de los robots, de la localización y la medición de mapas, que la gran mayoría de los sensores tienen error acumulativo. Ya, luego de generar un mapa, se realiza la planificación y generación de trayectorias. La navegación, que es lo que engloba ya todo el problema de localización, etcétera, eh, involucra varias tareas que debe resolver, como son la percepción del entorno primero, ¿sí? Es decir, cuántos sensores tiene para poder obtener información relevante del entorno, la percepción del entorno por medio de sus sensores, de modo que le permita tener conocimiento del ambiente en el que se desenvuelve. La planificación de una trayectoria segura. ¿A qué se refiere con trayectoria segura? Que esta trayectoria no siempre es la más corta, la trayectoria segura no siempre es la más corta, puede ser la más larga, pero segura significa que no va a chocar con demasiados obstáculos, que esté libre de obstáculos, aunque no siempre va a tener una trayectoria idónea que no tenga ningún obstáculo, siempre va a haber obstáculos en el entorno, pero que tenga el menor número de obstáculos sería aquí, para alcanzar una posición deseada, la planificación de su trayectoria. El guiado del móvil a través de una trayectoria planificada, ¿sí? Es decir, la planeación de la ruta. Ya se tiene la trayectoria y ahora se planea cómo se va a transitar por esa ruta. Y algunas veces se necesita que haya interacción entre el robot y el mundo que lo rodea, ¿sí? A veces necesitamos que el robot necesita tomar muestras del entorno, necesita mover cosas, y entonces ahí el mapa ya se vuelve dinámico, ¿sí? Porque si el robot va a mover, su tarea es mover un obstáculo de un punto a otro, más bien dicho, mover un objeto de un punto a otro, y ese objeto para la tarea anterior era un obstáculo, y ahora se transforma en el objetivo de la tarea, entonces el mapa ya se vuelve dinámico, ya no es un mapa estático, donde el robot tuvo que mover ese objeto
como parte del objetivo de la tarea, y entonces el mapa cambia. Y ahí también ya se analiza la dinámica del mapa, que ya es otro problema que se integra dentro de este tema de la generación y planificación de las trayectorias. Tenemos aquí la misión, la navegación y la operación. La navegación, como les decía, es lo que engloba, la palabra que engloba todo el problema de la operación del robot, en las trayectorias, en la localización, dentro de lo que son mapas, es decir, engloba ya todo el problema, ¿no? La navegación es un método que permite guiar al robot móvil a través de un entorno el cual puede o no ser conocido, es decir, un entorno controlado, estructurado, o un entorno desconocido, abierto, un entorno no estructurado, y presentar obstáculos también. Este entorno puede o no tener obstáculos también. Un obstáculo en la navegación, pues, que puede transformarse en el objetivo de tarea del robot como obstáculo. A su cuando o sea, en esta parte quiero dentro de la de nada más. El robot puede crear el mapa y listo, ahí termina, ¿sí? Si usted habla, perdón, si usted habla de localización, está hablando, deme un segundito, por favor. Si usted habla de navegación, como le digo, está hablando de una palabra bastante extensa, ¿sí? Si usted habla solamente de mapeo, está hablando solo de mapas, de que el robot crea un mapa. Si está hablando de localización, está diciendo que el robot dentro del mapa tiene que saber su posición, de la posición exacta del robot dentro del mapa, ¿sí? Si usted está hablando de trayectorias, entonces usted tiene que saber el robot, es decir, utilizar localización primerito para saber dónde está el robot, su punto de partida y su punto de llegada, ¿sí? Por dónde va a ir, por dónde va a transitar. Si usted está hablando de planeación de rutas, entonces está refiriéndose a que el robot ya debe tomar una decisión por qué ruta ir, ¿sí? No es una ruta definida, no es una trayectoria definida donde yo digo, este robot tiene que partir de aquí, llegar acá y evitar estos dos obstáculos, ¿sí? Eso es una trayectoria específica, ¿sí? Pero si ya estamos hablando de planeación de trayectoria, planeación de ruta, ya estamos hablando de que el robot ya debe tener inteligencia porque debe tomar decisiones de qué camino seguir, por ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando de navegación, entonces estamos hablando de todo eso. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en las palabras que se utilizan, sobre todo para las personas que están haciendo planes de tesis, porque estas palabritas dan mucha eh, parte en la limitación del problema, ¿sí? Entonces, estas palabritas son claves, o sea, no más puedo decir navegación, planeación de ruta, trayectoria, localización, ¿sí? Cada palabrita engloba una tarea diferente que el robot debe hacer, o al menos que el robot debe tener, ¿sí? Entonces, es importante que pueda diferenciar entre estas palabritas claves, ¿sí? Lo que le digo, la localización, pero primero mapas o mapeo, que el robot debe construir un mapa, ¿sí? Del entorno. Si hablamos de localización, el robot debe de saber en qué posición está dentro de ese mapa, ¿sí? O al menos dentro del entorno, si es que del entorno cerrado, si es que no hay mapa concreto, al menos de un entorno cerrado, bien estructurado, controlado, ¿sí? Localización es que el robot sepa en dónde está dentro del mapa. Si estamos hablando de
de generación de trayectorias, el robot de trayectorias específicas, ¿no? El robot sabe por dónde ir y qué obstáculos evadir, ¿sí? Y si estamos hablando de ya planeación de rutas, planeación de trayectorias, el robot ya debe tener un poco de inteligencia para que defina qué ruta tomar, ¿sí? Qué camino tomar, si es que hay muchas bifurcaciones dentro del árbol de decisión de los grafos, si es que si hay muchas ramificaciones, qué camino es el que le conviene. Puede ser el camino más largo, el camino más corto, el que le lleva menor tiempo, el que le lleva más tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso engloba la navegación, ¿sí? La navegación de los robots, que es ya un tema bastante amplio. Hacer navegación es hacer muchísimas cosas, no es solamente decir el robot toma esta trayectoria y luego tiene que girar en un ángulo de 90 y luego seguir. Eso no es navegación, eso es eh, generación de trayectoria, nada más, ¿sí? Entonces, la navegación consiste en localización, en saber en dónde está el robot, consiste en la planificación de en la generación de la trayectoria, ¿sí? Es decir, engloba ya algunas cositas extras la navegación. Por eso es súper importante que ustedes sepan bien estas palabritas claves, ¿ya? Y cuando se habla de planeación de tarea, ahí sí, esta parte de planeación de tarea, el robot ya debe tener mucha inteligencia para tomar decisiones, para cumplir con las tareas, para cumplir con las trayectorias, para no perderse, para hacer localización, o sea, engloba ya todo, ¿sí? Lo que es planificación de la tarea engloba todito, a partir de la cinemática directa, inversa, todito, la jacobiana, la dinámica, es decir, ya todo, ya engloba todo, ¿sí? Es importante que entendamos un poquito estas palabras claves dentro de la robótica, ¿sí? La navegación es un método que permite guiar al robot móvil a través de un entorno, el cual puede o no ser conocido o presentar obstáculos. Existen varios tipos de navegación, pero todos tienen como objetivo llevar al vehículo a su destino de forma segura, ¿ya? Un robot móvil se caracteriza por realizar desplazamientos dentro del ambiente, es decir, hacer navegación y algunas cosas más, ¿no? Y algunas veces también hay interacción con los elementos del entorno, es decir, la operación. ¿Qué es la operación? Es cuando el robot ya tiene la interacción, ya ha pasado por el proceso de localización, mapeo, etcétera. Es decir, ya ha hecho navegación. Ya ha hecho la navegación y lo que tiene que hacer próximamente es la interacción con el entorno, ¿no? Es decir, ya mover cosas, etcétera, hasta puede cambiar el mapa. El concepto de misión, en cambio, para los robots móviles se define como la realización conjunta de una serie de objetivos de navegación y operación para el cumplimiento de una determinada tarea, ¿ya? La misión es prácticamente la planificación de la tarea, ¿sí? Es ya lo último. ¿Qué misión tiene el robot? Qué sé yo, transportar objetos y clasificarlos de acuerdo a su peso, a su tamaño, a su forma también o a sus dimensiones, o colocarles un código de barras para que después sea almacenado el objeto dentro de una estantería, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la misión ya es la planificación de la tarea, es ya lo que debe realizar el robot, ¿no? Es todo el análisis completito de la robótica móvil. Por lo tanto, el robot móvil debe poseer una arquitectura que coordine los distintos elementos a bordo, es decir, el sistema sensorial, el control de movimiento y de operación, de forma correcta y eficaz para realizar una determinada misión. El diseño de esta arquitectura depende mucho de su aplicación en particular. Claro, cada robot está diseñado para hacer algo particularmente, ¿no es cierto? Y ahí determina, puede ser que un robot no necesite un sistema de navegación, sino solamente de localización, para generar una tarea sencilla, ¿sí? O más bien que un robot necesite más de inteligencia artificial que de la propia navegación, para no solo para saber en dónde está, sino para saber por dónde ir, en dónde está, sino para dónde partir,
¿sí? A dónde llegar. O tomar decisiones en el camino, ¿sí? Si le conviene mover un obstáculo o bordear el obstáculo también, si tiene las herramientas para mover un obstáculo o si no las tiene para bordear el obstáculo, ¿no es cierto? O tomar decisiones en cuanto a, por ejemplo, ve mucha gente transitando en un cuarto, en una habitación, entonces más bien tomar la decisión de bordear el cuarto, qué sé yo, ¿sí? O tomar la ruta más larga, pero que tiene menos personas transitando, porque, como les decía, no siempre la mejor decisión es tomar la ruta más corta. Ese es algo equivocado que mucha gente dice, yo quiero minimizar la ruta, y todo es minimizar, minimizar, minimizar. Es decir, el camino más corto, el camino más rápido, y etcétera. A veces para el robot puede ser mucho más seguro tomar el camino más largo, ¿sí? Y eso le da la inteligencia artificial, eso no le va a dar una cinemática o una dinámica del robot móvil. La trayectoria. La trayectoria constituye un conjunto de puntos, los cuales representan la posición móvil, la posición del robot móvil en cada instante de tiempo. A veces es necesario realizar una planificación de las velocidades que desarrollará el robot en su recorrido, dependiendo de la forma del camino a seguir. En este caso, a la combinación de una curva de velocidad con el camino especificado se denomina construcción de la trayectoria. Cuando estamos hablando de construcción de trayectoria, no solamente estamos hablando de cómo cumplir el cambio del robot de un punto a otro, sino también definir a qué velocidad tiene que ir cumpliendo esa trayectoria. Es decir, el cambio de la posición no es lo único que se debe analizar, sino también la velocidad con la que va a cumplir ese cambio, ¿sí? Entonces, esta se define como el resultado de la composición de una planificación espacial, el camino, con otra temporal, la curva de velocidad, ¿sí? De esta forma, la trayectoria encierra un conjunto de posturas temporales, las cuales resultan de la suma de las componentes de velocidad con cada una de las posturas que conforman el camino. Entonces, como les decía, la generación de la trayectoria no es solamente que el robot tenga que partir de un punto y llegar a otro punto y pasar por varios puntos, sino también tiene que ver con la velocidad con la que el robot puede reaccionar, con la velocidad con la que el robot debe reaccionar en un momento determinado. Por ejemplo, en una curva, debe saber que va a tomar una curva y debe bajar la velocidad, tal cual lo hacemos cuando estamos manejando un automóvil. No vamos a acelerar en la curva. ¿Sí? Y entonces la generación de la trayectoria es un proceso un poquito complicado, no es que solamente llevo al robot de un punto a otro y listo, o evado un obstáculo. Si voy a generar curvas, tengo que cambiar la velocidad del robot. Entonces, en el generador de trayectorias también tiene que ver la velocidad del robot. Es importante, importantísimo. ¿Ya? Tenemos un modelo de incertidumbre de la posición. Para la navegación a través de un ambiente con obstáculos se requiere del conocimiento de la posición actual del robot. Los métodos para realizar la estimación de la posición pueden presentar ciertas ventajas y ciertas desventajas también, como son: el sistema odométrico del vehículo realiza una estimación rápida de la posición, lo que permite ser utilizado por un algoritmo de seguimiento de trayectorias, siempre y cuando la tecnología odométrica le permita generar buena información, ¿no? Lo más exacta posible. Sin embargo, debido a las imprecisiones inherentes del procedimiento, la incertidumbre era el error, ¿no es cierto? El error en las posiciones aumenta a medida que el vehículo recorre la trayectoria. Como les decía, los sistemas odométricos son acumulativos de error. Entonces eso puede generar problemas, ¿no? Genera problemas para la localización. Mediante el uso de sensores externos, se consume gran cantidad de tiempo de cálculo, pero la precisión obtenida no depende de la distancia viajada. Además, puede resultar necesario detener el vehículo para realizar la estimación del modo correcto. Entonces, cuando los sensores pues, nos dan
cierta, cierta incertidumbre, a veces es necesario que la trayectoria sea detenida para que el robot pueda corregir su trayectoria y pueda continuar con la tarea, ¿sí? Eso se da porque los sensores tienen error y básicamente si un encoder que usted lo prueba al encoder, ¿no? Solito, independiente, y usted ve una exactitud bárbara en ese encoder, pero ya implementado en el robot, ya en la vida real, sobre un piso que es demasiado liso, la rueda se desliza, ¿no? Derrapa. Entonces, el encoder, por más exactito que sea, ya el robot ya tiene error en su posición, ¿sí? No se diga en sistemas que utilizan otros sensores que tienen mayor incertidumbre, ¿sí? Como los sensores Sharp, por ejemplo. Bueno, sí son más exactos los Sharp. Otros tipos de sensores de distancia que tienen incertidumbre, que tienen alta incertidumbre, ¿sí? Alto error, tienen poca exactitud, van a generar estos problemas más grandes donde el vehículo va a tener que estar cada cierto tiempo, de acuerdo a la experimentación, cada cierto tiempo deteniéndose para corregir su posición. Mediante el uso de los sensores externos se consume gran cantidad de tiempo de cálculo, pero la precisión obtenida no depende, ahí sí, ya leí. Entonces, también nosotros decimos para que el robot no se pierda en el entorno, le vamos a dotar de bastantes sensores, y eso está bien. Pero también tener muchos sensores lo que hace es que el procesador se cargue de datos, ¿no es cierto?, de información a procesar. Y esto puede pasar que el robot se vuelva un poco lento, dependiendo del número de sensores que contenga el robot. Y sobre todo de qué tipo de sensores son, porque hay sensores que guardan información, demasiada información, o sea, son tan sensibles que guardan muchos cambios en la información, entonces la base de datos de ese robot va a crecer enormemente, ¿sí? Hay sensores que son volátiles, que no guardan información, entonces el procesador es el que va a tener que guardar mucha información del sensor y va también a generar que la memoria se llene a cada momento, ¿ya? Hay sensores inteligentes, en cambio, que no guardan mucha información, guardan el cambio. Es decir, si la información permanece constante, no se genera ningún cambio en el sensor, entonces no guardan esa información, son volátiles, ¿sí? Y solamente están guardando la información del cambio del estado del sensor. Entonces ahí también podría liberar un poco la memoria del procesador, ¿no? La memoria en la que va a trabajar el procesador. Entre las razones que provocan la aparición de la incertidumbre en la posición de un robot móvil derivada del uso de las técnicas odométricas se tienen algunas, como son las siguientes. Las medidas que proporciona el sistema de odometría, las cuales no son exactas, acarrean ciertos errores introducidos por la naturaleza del sensor y son realizadas a intervalos de tiempos discretos, ¿ya? También se puede dar el caso bueno, esto todo es de acuerdo a experimentación aquí. Se debería experimentar el robot, el comportamiento del robot, cómo se comporta el robot sobre el terreno que está circulando, para definir cada qué tiempo se debe realizar la corrección de la posición. Los microdeslizamientos provocados por la aparición de las fuerzas laterales, los mismos que son difíciles de contemplar debido a la complejidad de su naturaleza. Claro, depende también mucho el terreno en el cual está circulando el robot. Ya habíamos hablado un poquito de los diferentes terrenos en los que puede transitar un robot, y eso le cambia por completo todo lo que es la dinámica del robot y la planificación de su trayectoria. El error introducido al posicionar el vehículo al inicio de la trayectoria para iniciar el seguimiento, ¿sí? Puede ser que el robot muchas veces parte a realizar su tarea desde puntos diferentes, siendo el mismo lugar de partida. Eso también da error a que el robot no cumpla con la tarea o más bien dicho, no cumpla con la posición exacta para realizar la tarea, ¿sí?
Ustedes que ya están entrando al laboratorio de robótica, ya están utilizando el robotino, se darán cuenta que cuando le mandan a programar al robotino, que parta desde un punto específico, ¿no? Bien, ustedes tienen la exactitud de ese punto, parte de ese punto. Le mandan a que camine en diferentes direcciones, ¿no? Cumpliendo una trayectoria específica que ustedes quieran. Qué sé yo, que dibuje un triángulo por ahí, o lo que sea, ¿sí? Una vez que el robot ya se movió y ustedes intentan con la misma programación con la que se alejó, le determinan para que se acerque de nuevo al punto, ustedes verán que el robot no llega a la exactitud del punto de partida, ¿no es cierto? No regresa al punto exacto, y eso que la programación no ha cambiado. La misma programación que hicieron para que se aleje, le hacen para que retorne. Sin embargo, el robot ya no llega al punto de partida, y es porque ya la vida real es diferente. En la simulación puede ser perfecto, pero en la vida real es diferente. Tenemos fuerzas de fricción entre las ruedas y los ejes de los motores, tenemos deslizamiento de ruedas, tenemos el coeficiente de rozamiento viscoso, tenemos un montón el cambio, la velocidad, las fuerzas. Si está, por ejemplo, dibujando un círculo, ya tenemos ahí la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, la fuerza de Coriolis, que hacen que el robot se desplace así 100 milímetros y el robot ya no alcance a regresar al punto exacto de partida, ¿sí? Entonces, y eso que a veces hay algunas tesis que utilizan los encoders del robotino, han utilizado encoder del robotino para que el robot, o sea, se desplace de una manera muy, muy, muy exacta. Sin embargo, no se puede obtener lo ideal que se obtiene en un sistema simulado, por ejemplo. Sí, por tanto, surge la necesidad de construir un modelo de incertidumbre espacial que garantice la navegación segura del robot. Mediante la elección de un adecuado factor de expansión del entorno, se puede lograr reducir la incertidumbre de la posición mediante el uso de sensores externos, los cuales pueden utilizarse solo cuando son requeridos. ¿A qué se refiere con esto de los sensores externos? Son a la visión artificial externa, cámaras externas que puedan ayudarnos a posicionar el robot en el entorno, siempre y cuando sea un entorno controlado, ¿no? Porque no vamos a poner una cámara que ayude con esta tarea en un entorno abierto. Eso no sería posible, ¿sí? La cámara en el entorno abierto lo que ayuda es a guardar información que el robot va viendo, por ejemplo, ¿sí? Eso sí, pero que le ayude a posicionarse al robot no puede. En entornos cerrados, estructurados, controlados, pues ahí sí podemos colocar una cámara en una esquina del entorno y mirar dónde está el robot para ayudarle a que se localice, ayudarle a que se posicione bien donde se desea, etc. Sí, ayudarle con algo de información. A ver, dice, se puede lograr reducir la incertidumbre de la posición mediante el uso de los sensores externos, los cuales pueden utilizarse solo cuando son requeridos, lo que descarga al sistema de navegación de cálculos innecesarios, ¿sí? Esta cámara le ayudaría no solo a corregir o a localizar el robot dentro del mapa, sino que también ayuda al sistema de navegación a que ya no esté realizando algunos cálculos de corrección de posición que le van a llevar o que lo van a ralentizar al sistema, ¿sí? La incertidumbre de la posición aumenta a medida que el vehículo sigue una trayectoria. Esto merece ser tomado en cuenta para realizar una planificación segura. Sí, los sensores externos, como son cámaras, como son sensores de distancia, pero externos, le ayudarán al robot a localizarse bien. ¿Sí? Sensores, por ejemplo, se pueden colocar sensores de distancia o de presencia en un punto específico donde el robot a cada rato pasa y pasa por ahí en cada momento, se puede colocar un sensor de presencia. Y entonces así también se ayuda a que el robot se localice bien dentro del mapa, ¿no? Si el robot a cada momento constantemente está pasando por ese punto, se puede conocer en dónde está el robot, haciendo una relación de su velocidad con el punto al momento en que pasó por ese punto, ¿sí? Al momento en que pasó por el sensor ese de presencia.
Ya. Hay métodos clásicos de planificación de trayectorias. La realización de una tarea de navegación para un robot móvil significa recorrer un camino que lo traslade desde una posición inicial hasta una posición final, pasando por ciertas posiciones intermedias. El problema de la navegación se divide en 4 etapas, ¿sí? Como les decía, la trayectoria no tiene que ver solamente con pasar de la posición final de la posición inicial a la posición final, sino tiene que ver con la velocidad con la que se cumplen varios puntos intermedios entre estas posiciones, ¿sí? Tenemos primero la percepción del mundo. Mediante el uso de los sensores externos se logra crear un mapa de entorno donde se desarrollará la navegación. Esto es basado todo en sensores, ¿no? La planificación de la ruta crea una secuencia ordenada de objetivos que deben ser alcanzados por el robot. Esta secuencia se calcula utilizando el mapa del entorno, la tarea que debe realizar y algún tipo de procedimiento estratégico. Sí, es la planificación de la ruta. Otra, generación del camino. Constituye una función continua que interpola la secuencia de objetivos construida por el planificador. Entonces tenemos el planificador de trayectoria, que lo que hace es generar el camino, ¿no? Construye la función continua, puede ser una trayectoria interpolada, hay diferentes tipos de trayectorias. Posteriormente se procede a la discretización de la misma a fin de generar el camino, ¿ya? Luego va el seguimiento del camino. Sí, no solamente es generar el camino por donde va a ir el robot, sino después el seguimiento del camino para corregir desviaciones. Realiza el desplazamiento del robot móvil a lo largo del camino generado mediante un adecuado control de los actuadores del robot móvil. Todas estas tareas pueden llevarse a cabo de forma separada, pero manteniendo el orden específico que se menciona anteriormente, ¿sí? Es decir, cada una de estas funciones puede ser programada por separado para que se den, pero siempre primero haciendo la captación del mundo, luego la planificación de la ruta, luego la generación del camino y luego la corrección de la desviación dentro del camino. La interrelación existente entre cada una de estas tareas conforma la estructura de la navegación básica de un robot móvil, ¿sí? Pues como les decía, la palabra navegación ya es una palabra grande, ¿sí? Que tiene que ver con la percepción del mundo a través de los sensores, la planificación de la ruta, ¿sí? La construcción del mapa, la localización del robot, la generación de un camino, ¿sí? Ya que decida por dónde va a ir, y el seguimiento del camino. O sea, es decir, si los sensores tienen error, va a tener desviación del camino, y entonces cada qué tiempo va a hacer una corrección de la trayectoria. Todo eso engloba la navegación de los robots, ¿sí? Entonces sí, tener un poquito de cuidado cuando se utiliza la palabra navegación, porque estamos hablando de muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta. Y la estructura de control de navegación básica para un robot tenemos aquí. Si estamos hablando de una tarea que se debe de llevar a cabo, que el robot debe llevar a cabo dentro de un mapa, ¿sí? Primero tenemos el planificador de la ruta, ¿sí? Que consiste en determinar una secuencia de puntos dentro de todo el mapa para determinar dentro del árbol de grafos, determinar cuál es el camino correcto, ¿sí? No digo el camino más corto porque no siempre es el que se necesita, ¿ya? Este planificador, a través de la determinación del camino, va a generar ya el camino. Dice, a ver, tengo varias rutas, esta es la que me conviene, entonces voy a generar el camino. ¿Cómo se genera el camino? Decirle, robot, de aquí a allá vas a pasar por tales puntos, ¿sí? Y vas a tomar tales velocidades. Para pasar de un punto a otro, bajas la velocidad. Para pasar del punto 5 al 6, subes la velocidad. Para pasar del punto 20 al 21, aumentas la velocidad, línea recta. O para pasar del punto 30 al 40, bajas la velocidad.
línea curva, y etcétera, ¿sí? Es decir, ya él es el planificador de la trayectoria y generar ya el camino decidido por el planificador, ¿ya? Luego llega el camino continuo, ¿no es cierto? Es decir, que el robot cumpla para pasar de un punto a otro en todita esa secuencia de puntos de una forma continua. Luego hay el seguidor del camino, es decir, para el seguidor del camino aquí hay un bucle donde para corregir la posición del vehículo se necesita saber en qué posición está el vehículo a través de un sensor, ¿sí? Que pueden ser sensores internos como odómetros, ¿no es cierto? O pueden ser sensores externos como una cámara externa dentro del mapa que le dice que se está desviando del camino, ¿ya? Y entonces aquí hay la corrección del camino, se da a través del seguidor del camino, el sensor, y los actuadores, obviamente, el servocontrolador y el actuador. ¿Sí? El servocontrolador, pues que es el que le envía la orden al actuador para que corrija la desviación que está teniendo dentro del camino. Y este ya es un círculo aquí que se debe tener, que no debe de salir de este bucle para continuar con, cumpliendo con cada uno de los puntos dentro de la ruta, siempre, siempre en este bucle intentando corregir cuando el robot se sale del camino correcto, pero este bucle pues hay que mantenerlo de una forma experimental, es decir, cada qué tiempo entra al bucle para corregir el, el error que tiene dentro de su posición. Y como les digo, siempre hay que tomar en cuenta, aquí decimos corrige la posición, pero estamos hablando de una posición y de una velocidad. No hay que olvidarse la velocidad, es importantísima, ¿sí? Y la generación de la trayectoria. La trayectoria es un grupo de submetas, ¿sí? Que se entregan al seguidor de caminos para la ejecución de la tarea de navegación. Se construye en función de la ruta definida por la tarea de planificación y debe ser libre de obstáculos. Bueno, esto es ideal, que sea libre de obstáculos es ideal, porque siempre va a haber por ahí un obstáculo, a menos que sea una competencia donde no hay obstáculos, una competencia de velocidades, por ejemplo, ahí no hay obstáculos, ¿sí? Pero hasta en los seguidores de destreza, que no son velocistas, pueden colocarse obstáculos también. Pero obviamente no siempre en la vida real va a haber un entorno libre de obstáculos. Siempre va a haber obstáculos que el robot va a tener que bordear, o si es que tiene la capacidad de mover. Además de esta característica básica, al utilizarse como referencia del seguidor de caminos, debe poseer ciertas cualidades que faciliten la acción de hasta la última tarea. Ese hasta, ¿no? Qué feo. Ya. La importancia de la definición de una trayectoria con buenas propiedades reside en la capacidad del seguidor para realizar una ejecución del camino con el menor error posible. La acción del generador consiste en la conversión de una ruta en una trayectoria, en una o varias trayectorias, es decir, construir una sucesión de submetas que lleve al vehículo de la posición inicial al final. ¿Y por qué digo una o varias trayectorias? Porque el robot no es que solamente debe seguir una trayectoria específica y ya, puede cumplir varias metas. Un robot puede estar diseñado para cumplir varias metas, entonces, para su primera misión puede tomar una trayectoria, para la segunda misión le conviene tomar otra trayectoria, no siempre debe ser la misma, ¿sí? Una trayectoria se define como la discretización de una curva continua que interpola ciertos puntos elegidos de la ruta calculada por el planificador. El problema de la definición de un camino con buenas propiedades pasa por la construcción de la función camino adecuada que posea. Las características buscadas son aquellas que hacen posible el seguimiento del camino especificado según el comportamiento cinemático y dinámico del robot móvil. Como les decía, hablar ya de navegación, de planificador de trayectoria, de generación de la trayectoria, es porque ya pasamos por los modelos cinemático y dinámico del robot, ¿sí? Listo. Voy a terminar ahí, ¿sí? La próxima clase continuamos. ¿Tienen alguna pregunta?
No. No, Inge. Ok. ¿Qué tal les está yendo en los laboratorios? Recién vamos a una clase en que bien, creo. ¿Recién hicieron un laboratorio? Sí. ¿Cuál hicieron? Bueno, en mi caso hicimos uno de seguir una trayectoria. Eso. O sea, seguir una trayectoria específica con el robotino, Sí. con el omniaccionamiento, o sea, con el OmniDrive o directamente con los motores. Con los motores. Ya. Ok. ¿Y cuántas prácticas están planificadas? La grabación se ha detenido. 2. ¿Solo 2 prácticas nomás? Creo que 2, no sé, hasta... Sí, creo que 2, no sé. Porque con ese robotino se puede hacer bastantes cosas. Sí, que solo está programado para dos prácticas para este mes nomás. Porque con el robotino les cuento que es un robot muy versátil para programar. Se puede hacer seguidor de línea con los sensores digitales. Se puede hacer evitador de obstáculos o seguir un objetivo con los sensores Sharp que tiene alrededor. Se puede hacer planificación de ruta a través del omniaccionamiento. Se puede hacer también seguidor de línea con la cámara, o sea, haciendo visión artificial. Seguir la línea, pero con visión artificial. Se puede también se puede también seguir un objetivo con los sensores de obstáculo, pero vectorialmente, o sea, haciendo programación vectorial, porque los sensores Sharp del robotino le permiten transformarse en vectores. O sea, cada sensor es un vector que mide el obstáculo o mide la misión a la que tiene que acercarse. También se puede hacer un cálculo vectorial ahí. O sea, se puede manejar vectorialmente los sensores Sharp para, por ejemplo, evadir un obstáculo o si no, seguir un objeto. También se puede hacer seguir un objeto de color, por ejemplo, con visión artificial, o sea, con la cámara se coloca un objeto, qué sé yo, rojo, verde, amarillo, azul, y se sigue ese objeto con la cámara. Y lo que yo también les sé mandar a hacer, ella como tarea final, es que el robot reconozca. Entonces se colocan 3 foquitos del semáforo y para que el robot tome la decisión de que si ve el semáforo, ve el verde, pues siga recto. Si ve el color rojo, que se detenga. Y si ve el amarillo, que le mande que gire. Bueno, en este caso que haga un giro, ¿sí? Entonces, todas esas aplicaciones se pueden hacer con el robotino. También se puede mandar a dibujar con el robotino en el piso, ¿no? Le colocan un marcador y le mandan, qué sé yo, que dibuje una casita, un pentágono o un hexágono o qué sé yo, que haga algún dibujo medio sencillo también con el robot. Y ahí se ve perfectamente cómo cuando se utilizan los encoders del robot, los hexágonos salen casi perfectos. En cambio, cuando solo se le manda a moverse con el omniaccionamiento o con los motores directo, es decir, revoluciones por minuto, o con el omniaccionamiento con milímetros por segundo, porque si ya maneja velocidades lineales, en cambio el controlarle por los motores maneja velocidades angulares de cada motor, y ahí se ve la diferencia entre manejar, utilizar o no el encoder del robotino, ¿sí? Qué tan preciso sale el dibujo. Todito eso se puede hacer, pero bueno, me imagino que por este tema de la pandemia no van a alcanzar a hacer todo eso porque primero están haciendo prácticas cada 15 días porque no pueden entrar toditos al mismo tiempo. Ese es el primer obstáculo. Y el segundo obstáculo es que solo hemos tenido prácticas el segundo parcial.
y por eso no pueden hacer todo lo que les acabo de mencionar. Ojalá puedan hacer algo más interesante el próximo laboratorio. Y que si ya pasa la pandemia, pues ojalá puedan después, aunque sea en el próximo semestre, entrar a hacer alguna práctica adicional ahí. Porque de forma presencial, más bien dicho, si ya terminan estas restricciones o a ver cómo avanza el plan de vacunación para ver si es que ya se retorna a las clases presenciales y ahí ya es otra cosa. Ahí ya también pueden hacer alguna práctica adicional con el robotino en el próximo semestre. Así el próximo semestre sea robótica industrial, donde se ve el brazo robot, pero también yo podría conversar con María José para completar un poquito las prácticas que no se pudieron ver este semestre. ¿Sí? Eso sería por mi parte. No sé si les interesa o les parece mal mi idea. Sí, Inge, sería buena idea. Sí, Inge, si Porque nos pudiera ayudar todavía con eso. laboratorio de Gracias. redes, pero no. Ajá, claro. Yo con mucho gusto podría planificar una o dos prácticas adicionales del robotino para el próximo semestre, porque yo tengo entendido que el próximo semestre ya se va a regularizar bastante la situación esta de la pandemia, entonces ahí podrían entrar a hacer unas dos prácticas más del robotino y luego ya empezar con el brazo para que puedan la oportunidad de tener más practiquitas con el robotino, porque como les digo, con ese robot se puede hacer muchas cosas y no van a alcanzar a ver mucho este semestre, pero bueno, todavía tienen el próximo semestre que puede ser que les toque conmigo, es más probable que les toque conmigo robótica industrial, y entonces ahí hacer unas practiquitas unas dos con el robotino y luego ya pasar al brazo robot. ¿Ok? Eso sería todo por hoy día y que tengan excelente día. Tal vez puedes subir el enlace de asistencia, por favor. Sí, Gracias, Inge. Hasta luego. ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego.